saludo a todos nuestros seguidores y a aquellos que nos sintonizan por primera vez. Al gran conciso de hoy lo vamos a dedicar al tema forestal. El tema forestal es un tema muy importante que siempre ha quedado al margen, en la cola de los temas que competen al sector agrícola nacional. De hecho, el sector agrícola se conoce que lo conforman cuatro subsectores: el agrícola vegetal, el agrícola animal, el agrícola pesquero y el agrícola forestal. Y en relación a este tema, la política y los programas de desarrollo forestal y de desarrollo pesquero no han merecido la atención que nosotros en el programa, y teníamos esa deuda que se le habíamos planteado a nuestro invitado de hoy desde hace tiempo, y logramos por fin concretar esta conversación con Omar Carrero Niño. Omar Carrero Niño es uno de los ingenieros forestales que tiene una trayectoria más profunda en el tema de la agroforestería en el país. Omar es ingeniero forestal de la Universidad de los Andes, pero también es economista de la Universidad Santa María, y tiene una dilatada actividad profesional. Fue presidente de la Sociedad de Ingenieros Forestales y ha sido director del Servicio Forestal de Venezuela, ha sido director de CONARE, director de Proforca, que fue la semilla de maderas del Orinoco. También ha sido directivo del Instituto Forestal Latinoamericano. En el sector privado trabaja con una consultora de Inforeco y también de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Academia de Ingeniería y Agua. De manera que Omar tiene una larga trayectoria en la materia forestal, y tuvimos oportunidad, Omar, hace algunos años, de hacer un ejercicio prospectivo del sector forestal, en el cual participamos juntos, y se identificaron en ese momento, estamos hablando del año 2019, se identificaron tres problemas fundamentales a resolver en el sector forestal venezolano. En primer lugar, las áreas, todos esos problemas estaban fundamentalmente relacionados con la disminución acelerada de tres aspectos. El primero, de las áreas cubiertas de bosque; el segundo, de la producción de madera de plantaciones forestales; y el otro, de la producción industrial forestal. En materia de las coberturas de bosque, teníamos en ese momento una tasa de desincorporación de materias boscosas del orden de 214.000 hectáreas año. Eso en ese momento parecía una barbaridad. Pero por otro lado, la producción de madera de plantaciones, que eran, digamos, uno de los recursos más importantes que teníamos, lo vamos a ver más adelante, habíamos descendido enormemente el aprovechamiento de plantaciones forestales, donde pasábamos de 1.557.000 metros cúbicos a alrededor de 500.000 metros cúbicos en ese mismo lapso entre el año 1998 y el 2019. Y en materia de producción industrial, de 244 establecimientos que teníamos en aserraderos, establecimientos de enchapados, contraenchapados, aglomerados, pulpa y papel, se han desaparecido más de casi 200, y teníamos en el año 2019 60 y pico de establecimientos industriales. De manera de que esa caída, esa pérdida de superficie de bosque, esa caída de la producción de las plantaciones, incluso la caída del sector industrial, dibujaba un panorama realmente crítico del sector forestal venezolano. 7 años después, Omar, además de darte la bienvenida y agradecerte tu participación en el programa, 7 años después, ¿en qué condición están estos tres factores? Bueno, primero que todo, darte las gracias por la invitación a este programa tan importante para divulgar el acontecer en el sector
agrícolas, como tú dices, en este caso del subsector forestal productivo. Después del ejercicio que hicimos, que fue un ejercicio interesante en el año 2000, por supuesto que del 2000 al 2026 que estamos ahorita, la curva es decreciente. La misma tendencia. La misma tendencia. Problemas de deforestación, problemas de disminución de la producción del bosque natural y del bosque plantado. Y por supuesto, la disminución de la capacidad de aprovechamiento de las industrias. Si en aquel momento hablamos que podía estar entre el 20 y 25%, hoy podía estar hablando entre un 12 y un 15%. Eso significa un problema porque el aporte del Producto Interno Bruto del sector forestal ha mermado considerablemente. Es decir, no hemos avanzado. Y si planteamos todo eso con relación de dónde provenía la producción maderera, pues de plantaciones forestales y del bosque manejado en reservas forestales. Eso ha disminuido. Las plantaciones forestales, más adelante pudiéramos hablar directamente de las plantaciones, las que inició Proforca o inició Agricultura y Cría, CBG, que luego crearon en Proforca y luego viene Maderas del Orinoco y luego termina como Abetur, pues no se planta, se han quemado y la producción, por supuesto, ha disminuido. Esto quiere decir que el sector se encuentra en un declive completo, en una depresión, fábricas, muchas ya entran en un proceso de obsolescencia, ¿no? Desempleo, y la diáspora viene a completar. Y lo que es mucho más grave en todo esto es la disminución o casi eliminación de la investigación forestal, que recaía principalmente en las universidades. Algunas plantaciones, proyectos de plantaciones hacían investigación. Hoy día prácticamente eso ha desaparecido. Sin embargo, podemos decir que Venezuela, que introdujo el pino caribe, hoy día tiene huertos semilleros. Yo no diría que están en plena capacidad de producción, pero ahí están, con mejora genética, que es lo que nos importa, ¿no? Se hablaba de producción de 10 metros cúbicos por hectárea y por año el pino caribe. Con esa mejora genética en los huertos clonales podemos estar hablando de 15 metros cúbicos por hectárea y por año. Pero hay que plantar. Si no plantamos, pues no estamos haciendo nada. O sea que de los tres factores que nosotros citábamos como problemas prioritarios de resolver cuando hicimos el ejercicio prospectivo, se agrega el tema de la investigación y de la producción, claro, de materiales genéticos. Sí, la investigación completamente por el suelo. Las universidades que principalmente hacían la investigación, por supuesto, no tienen presupuesto. Y si nosotros incorporamos esto a la diáspora, hemos perdido personal especializado. Entonces, por supuesto, el sector forestal se requiere una reingeniería, refundar el sector. Sí, Omar, yo te voy a hacer, yo preparándome para esta conversación contigo, yo identifiqué alrededor de 10, 12 factores que han incidido en la disminución de las áreas boscosas y de las plantaciones y de los establecimientos industriales. Yo identifiqué una serie de factores que yo quiero que tú me des unas respuestas muy concretas, rápidas, porque son 12 temas y si desarrollamos eso vamos a pasar todo el tiempo. Pero yo identifiqué, y te voy a ir nombrando de 3 en 3, las invasiones a las plantaciones, el impacto de la minería ilegal en el sur del país y la tala indiscriminada. Y te voy a agregar otro para que lo vean. Tala indiscriminada y los incendios que mencionaste en el inicio. ¿De qué manera están influyendo esos 4 factores? Empecemos por la invasión. Bueno, las invasiones en reservas forestales han continuado y en los bosques naturales, porque no hay una política que permita ir hacia un manejo sustentable. Y no hay manera de defender a los privados o a las plantaciones públicas de las invasiones. Los fondos zamoranos fueron para invadir. Tristemente se perdió una posibilidad que pudiéramos incorporar ese sector humano hacia proyectos agroforestales, por decirlo de alguna manera, o manejar pequeños relictos de bosque que pueden quedar. Luego tú hablabas del impacto de la minería ilegal, sobre todo en el área en la Guayana. Eso es desastroso, porque estamos acabando con un patrimonio natural. Si tú empiezas a ver las imágenes que circulan por las redes, podemos ver cráteres que van quedando. O sea, veamos lo difícil que va a ser recuperar esa parte, ¿no? Entonces, sin un plan de minería
con un plan prospectivo y que pueda decir qué áreas debemos de preservar y qué áreas realmente vamos a aprovechar y qué beneficio va a ser y quién va a acarrear con esos pasivos ambientales. Eso no se tiene. Lo otro era la tala indiscriminada y los incendios. Con la tala en cuencas medias y altas especialmente siguen incrementándose, ¿no? Porque sigue ampliándose la frontera agrícola sin una visión sostenible en la producción del sector rural, sino por el contrario, aceleración de los procesos erosivos. Entonces allí, pues por supuesto, la ampliación conlleva a la tala, a la deforestación y a los incendios para ocupar espacios, pero van siendo espacios que en cada momento van perdiendo más los suelos, van siendo menos fértiles y luego la cadena de un problema del medio rural y de producción agrícola. Ahora, esos incendios en las plantaciones, en los últimos que se han reportado por los medios, han sido devastadores, pero como nunca se había presentado. Sí, los incendios en las plantaciones forestales de pino en el sur de Monagas y Anzoátegui en el pasado no había incendios. Hay una reflexión que tenemos que ver. ¿Por qué Agricultura y Cría y por qué CBG Proforca no permitía o no propiciaban que los incendios agarraran fuerza? Porque había una política y unos planes y una inversión en equipos de prevenir los incendios con buen combate. ¿Cómo hacía el combate? Siempre en los morichales, en Las Vegas, los morichales, existe una pequeña actividad agrícola. Ellos van a ampliar en abril, mayo, las áreas para hacer sus cultivos. ¿Qué se hacía en aquella época? Bueno, con un tractor se hacían los cortafuegos. Se coordinaba con la población que estaba ocupada allí para que hicieran los incendios, pero que se respetaran las áreas en las cuales se destinaba para aquella actividad. Con cortafuegos, un tractor y una rastra para evitar que se hicieran manejables. Hoy día eso no se hace. O sea, que hemos crecido en frontera de bosques, pero no hemos crecido en contrafuegos. No hemos crecido porque se abandonó el programa de prevención y combate de incendios. Está bien. El entrenamiento prácticamente cero. Y en la parte de equipo, en las torres de detección que son claves, prácticamente esas torres están desocupadas. Mira, evidentemente que uno de los sectores de la economía o de las actividades económicas más importantes que está relacionado con este sector, con el sector forestal, es la construcción. Pero la construcción es uno de los sectores económicos más deprimidos que tiene el país ahorita, entre las actividades económicas, pasando por la agricultura y por otros, pero en el sector construcción está muy deprimido y evidentemente que si no hay fabricación de casas y todo lo que conlleva la construcción, donde la madera es un factor importante, debe haber golpeado mucho el sector productor. ¿De qué manera eso ha sido así? No, directamente hay una correlación, una directa entre construcción y la demanda de madera en sus distintas categorías. Madera elaborada, aserrada, listones, cartones, carpintería, tableros de fibra, tableros contrachapados, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente la industria de la construcción que tendrá que venir a crecer en el país cuando vengan nuevas políticas, o lo producimos internamente o va a haber una importación. Y eso sería desastroso para el desarrollo industrial forestal. ¿Qué hay que hacer? Hay que manejar el bosque en sus distintas categorías. Los bosques, los últimos que quedan del INTE, en tierras del INTE, en tierras baldías, en reservas forestales, con verdaderos planes de manejo sustentables que permitan una producción a largo plazo y a perpetuidad. Ese es el manejo. Y por supuesto el establecimiento de plantaciones forestales. Claro. ¿No? Profor, Madera del Orinoco ha tenido años que no ha plantado. Por supuesto, hubo invasiones, hubo expropiaciones. El caso de una empresa en Portuguesa, en Murphy Cartones de Venezuela, que fue confiscada. Y tenía unas grandes superficies de plantaciones forestales con desarrollo tecnológico en la parte genética. Eso era uno de los puntos que teníamos aquí, expropiaciones de finca y plantas industriales. Además también de todos los conflictos con la propiedad de la tierra, que también nos ha afectado, ¿no? Sí, claro. Aquí hay que ir a una política
de estímulo al establecimiento de plantaciones forestales y agroforestales. En aquel plan prospectivo que hicimos los dos, hablábamos allí de crear una ley de fomento al establecimiento de plantaciones forestales y agroforestales, con un concepto claro y preciso, el cual el que planta es dueño de su cosecha, y para eso hay que estimularlo. Eso lo tienen en Brasil, lo tienen en Argentina, lo tienen en Chile. O sea, no es que vamos a inventar la rueda, sino por el contrario, vamos a implementar política, y eso es lo que se tiene que hacer. Si no hay la implementación de política, además que no hemos hablado de la parte del fortalecimiento institucional, no podemos lograr o pensar en un desarrollo forestal. Omar, de esos 244 establecimientos que estaban activos hace 7 años, habían todos los equipos y maquinaria de los establecimientos industriales pareciera que están obsolescentes. Ha habido un desarrollo enorme en materia del procesamiento industrial de la madera. Estamos nosotros a tono con todas esas innovaciones en equipos, en maquinaria del sector industrial. No, ¿qué pasó? En la década del 90, yo creo que hubo mejoras en el establecimiento de plantas industriales, especialmente vinculadas a las plantaciones de pino y al aprovechamiento de eucalipto, con plantas de secado y preservación. Ese avance ha disminuido completamente, se ha estancado, y luego el resto de áreas de aserraderos y de plantas de contrachapado de aglomerado, muchas han quedado obsoletas y se requiere una adecuación. Ya no vamos a procesar los grandes diámetros, ¿no?, de 1,80, 1,60, sino simplemente tenemos que procesar diámetros de 80 centímetros, 60 centímetros, lo cual significa que la industria tiene que adecuarse a esas nuevas condiciones. Está muy bien. Como quieras que aquí el tratamiento es de la cadena, también tenemos altos costos que tienen que ver con el transporte de rola desde las plantaciones a los centros de procesamiento. Y básicamente por escasez de diésel y deterioro de la infraestructura vial que están afectando también a todo lo que tiene que ver con esa etapa del proceso productivo. Bueno, desde el sector primario, que es el sector de explotación, el sector de industrialización y la fase de comercialización, por supuesto que el gasoil y el combustible de cualquier naturaleza entra a jugar un rol para dinamizar la industria. Hay dificultades, y eso es lo que ha llevado también, además de la inseguridad, que no la hemos hablado, la inseguridad en el medio rural ha conllevado un estancamiento en la producción industrial del sector forestal, que es muy lamentable. Desde el punto de vista, Omar, de las políticas económicas, hay un conjunto de políticas que están afectando al sector, como también afectan a la agricultura, entre ellos la política del encaje legal, en el sentido de que el 73% de los depósitos del público tienen que encajarse en el Banco Central, y entonces la actividad crediticia está muy restringida. Y este es un sector que requiere financiamiento, porque son inversiones a largo plazo que tienen que esperar un periodo de maduración por encima de 10, 15, 20 años. También tenemos un problema de inestabilidad fiscal y tributario, y sigue pesando mucho tanto en la agricultura como para la forestería la voracidad que hay en la cobra de tributos municipales, y también factores que tienen que ver con la fiscalización ambiental que influyen en este sector. ¿De qué manera esto está impactando al sector? Completamente desapareció el crédito al sector forestal. En un momento se planteó de que para el establecimiento de plantaciones forestales y para el manejo del bosque se debería exonerar del impuesto sobre la renta. Y por supuesto, establecimiento, en el caso del sector industrial propiamente dicho, de unas tasas acorde con el tiempo de maduración de los proyectos para modernizar la industria. Eso se acabó. Bueno, como estamos indicando, el sector forestal requiere una atención especial para la parte de crediticia, desde tasa de interés, años muertos, si es la palabra, y por supuesto para la parte de industrialización, modernizar la industria. Esto requiere que el plan de desarrollo forestal sostenible que estamos hablando tiene que tomar en cuenta el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, todo como un conjunto, y tener en cuenta que la madurez va a tardar 10, 15, 20 años. Pero sí se puede hacer, se puede lograr.
Nosotros en 20 años con un plan de desarrollo, con manejo del bosque natural, con plantaciones forestales y agroforestales, logramos un desarrollo forestal en 20 años con posibilidades de ir al mercado internacional, que es lo más importante. Esto me llama la atención a mí, la precariedad de la situación aquí en Venezuela con respecto a otros países. ¿Qué está haciendo Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Costa Rica en materia de estímulo y política de desarrollo del sector forestal? ¿Qué no estamos haciendo nosotros? Bueno, ellos tuvieron una visión en la cual lograron interesar al sector privado que hiciera plantaciones forestales. Pero para que ellos hicieran plantaciones forestales, hubo una dotación de tierras a título oneroso o donación de tierras. Grandes empresas entraron a hacer plantaciones forestales, se pusieron a trabajar con el sector agropecuario a través de pequeñas plantaciones forestales con fines de pulpa y papel o con fines de la industria mecánica de la madera. Incentivos con créditos, que es lo que nosotros no tenemos. Y por supuesto, una batería de universidades que vislumbraron que era necesario hacer grandes investigaciones forestales, crearon centros de investigación y buscaron financiamiento internacional. Así como nosotros lo hicimos con el crédito Biconari, que luego terminó ejecutando Proforca, que en 8 o 10 años cambiamos el panorama y logramos plantar más de 200.000 hectáreas. Eso se tiene que seguir haciendo. Allí donde está el norte que tenemos que buscar en la reingeniería del sector forestal que nosotros tenemos que vislumbrar en los próximos 20 años. La Venezuela del 2050 tiene que ser un desarrollo forestal. De lo contrario, vamos a quedar rezagados y con grandes pasivos ambientales por emisiones de CO2 a la atmósfera, por la producción petrolera y por la producción industrial, desde la industria básica hasta en pequeñas empresas que están generando gases de efecto invernadero. Ahora, evidentemente, Omar, esta falta de incentivos y de políticas para impulsar el desarrollo forestal ha implicado que el 90% de la producción de madera del país tiene su origen en el sector público. Está minimizado el sector privado en la producción forestal. Y básicamente, digamos, los grandes desarrollos están a través de maderas del Orinoco y de Conari. Teníamos 600.000 hectáreas de plantaciones y el sector privado, a pesar de que tuvo un impulso y hubo unas expropiaciones y otras cosas, está alrededor de 35.000 hectáreas. Entonces son 600.000 hectáreas contra 35. Es decir, el sector privado tiene apenas el 10%. Entonces, digamos que el sector forestal depende del impulso y el desarrollo que pueda hacer el sector público, y el sector privado está al margen. Sí, bueno, fíjense, en la década del 70 no era atractivo hacer plantaciones forestales por parte del sector privado. No había cultura que el sector privado entrara a hacer plantaciones. Agricultura y Cría tuvo una visión de que vamos a introducir el pino caribe, la teca, la melina, algunas especies. Empezó a manejar el bosque de Ticoporo y Caparo con el sector privado y con empresas mixtas. Y luego el sector público paralelamente, tímidamente, empezó a hacer plantaciones forestales, pero no había una política de tierras que se dotara de tierra. Tú debes recordar al doctor Sisto Periche, uno de los forestales, de los pioneros. Él era ingeniero forestal de la Sociedad de Ingenieros Forestales cuando yo era presidente de la Exactamente, y él fue presidente de la Asociación de Plantadores Forestales de Venezuela. ¿Qué pedían ellos? Tierra para hacer plantaciones. Pero por supuesto hay una diferencia. En las tierras para hacer plantaciones forestales, el sector privado demanda grandes superficies. Ellos tenían un proyecto al sur de Monagas, en el sur de Anzoátegui, en un sector que se llama Soledad, y ellos demandaban 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas, el IAN no las iba a otorgar, porque faltaba una política de estímulo a plantaciones forestales. Hoy día eso es lo que se plantea. En aquel proyecto que tú mencionaste que hicimos, ese es el fomento de establecimiento de plantaciones forestales, y en la década
del final del 80, principios del 90, en el Ministerio del Ambiente logramos sacar un decreto para el establecimiento de plantaciones forestales. Ese decreto destinó 9 millones de hectáreas para hacer plantaciones forestales a nivel nacional. Y eso hay que estimularlo, hay que propiciarlo, porque por ahí está el norte para alcanzar nosotros un desarrollo forestal. Ahora, ¿qué pasó? El sector privado empezó a hacer plantaciones forestales, vino la expropiación o la confiscación. En los llanos de Venezuela hay una empresa emblemática vinculada al sector de pulpa y papel y de cartones que fue confiscada. Bueno, como política para implementar en el Ministerio del Ambiente con el CEFORBEN, logramos que el sector privado vinculado a la parte agrícola y ganadera se incorporara a manejar los bosques que podía tener en sus predios y hacer plantaciones forestales y agroforestales. Es el caso del hato La Vergadeña, un hato muy emblemático en el estado Bolívar. Sin embargo, luego vino el proceso de expropiación y ese modelo que hay que replicarlo en los llanos occidentales, en el sur del lago de Maracaibo, por supuesto fue entregado a la política gubernamental de frenar el sector privado y se perdió esa gran experiencia. Un ejemplo de eso es el hato La Vergadeña. El hato La Vergadeña, exactamente, que fue una lástima que se haya perdido eso, ¿no? Eso hay que impulsarlo. El hato La Vergadeña tenía unas plantaciones forestales. Tenía plantaciones forestales, tuvo su plan de manejo de su bosque privado, que era una de las pequeñas áreas que hacían planes de manejo, y de esa manera se frenó la ampliación de la frontera agrícola en ese predio. Pero lamentablemente no se continuó esa política que a mi modo de ver es el norte que hay que seguir. Sí. Omar, la rectoría institucional pública del sector forestal está invisibilizada. Por muchos años el sector forestal era parte del sistema agrícola. Incluso el Ministerio de Agricultura tenía una dirección de forestal. Sin embargo, en los últimos años el sector forestal pasó al Ministerio de Ecosocialismo y ahora las estadísticas, las cifras, la política forestal se maneja en ese Ministerio de Ecosocialismo, o debería manejarse. Y por otro lado, tanto es esto así que el Producto Interno Bruto Agrícola, el PIBA, generalmente, que lo calcula el Banco Central, lo calcula de los 4 subsectores, o sea, el Producto Interno Bruto Agrícola es la suma del Producto Interno Bruto de la agricultura vegetal, de la agricultura animal, de la pesquería y la forestal. O sea, el sector agrícola en el Banco Central está integrado por esos 4 subsectores. Sin embargo, el valor de la producción agrícola, que no el Producto Interno Bruto, que calcula el Ministerio de Agricultura, no incluye el sector forestal y supuestamente lo calcula el Ministerio del Ambiente. De manera que hacer un seguimiento de estas cifras y darle continuidad a unas estadísticas históricas del sector pasa a ser muy dificultoso. El Banco Central de Venezuela acaba, hace como 2 semanas, de publicar el Producto Interno Bruto Agrícola, que tenía algo así como 10 años que no se sabía el PIBA, porque agricultura estaba incluida en una categoría que llamaban agricultura, restaurantes, hoteles y actividades de gobierno. O sea, no estábamos metidos. Ahora se sacó la agricultura de ahí y ya hay datos del PIB agrícola. Lo que no tenemos es una secuencia histórica de él. Entonces, la pregunta aquí que tenemos que resolver, Omar, es que si tú consideras que esta estructura que tenemos ahora con esa división entre los 2 ministerios del sector forestal, respondería a una estrategia de desarrollo forestal que aproveche las iniciativas, proyectos forestales que están en el universo, las posibilidades de conducir una recuperación de este sector y en definitiva que reactive los bosques y las plantaciones y aumente la frontera y reduzca las emisiones de CO2
y capture y genere créditos de carbono que vamos a tener ahorita. ¿Tú crees que con esta estructura es suficiente para impulsar el sector forestal o deberíamos plantearnos otra cosa desde el punto de vista institucional? No, desde el punto de vista institucional hay que revisar, no cabe duda, el retroceso del Ministerio de Ecosocialismo para lo que fue el Ministerio del Ambiente o lo que fue el Servicio Forestal de Venezuela es un retroceso gigantesco, ¿no? No hay cifras estadísticas, no hay plantaciones forestales, no hay manejo del bosque. Eso significa que no tenemos una política pública que conlleve a un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos forestales del país. Ahora, entre la parte de agricultura y tierras y la parte del ecosocialismo, resulta que gran cantidad de las tierras para hacer plantaciones forestales están en poder de agricultura y tierra con el Instituto, con el INTE, Instituto Nacional de Tierras. Entonces, por supuesto, hay que trabajar coordinadamente. Eso no ha sido fácil trabajar coordinadamente. Por eso es que necesitamos incorporar al sector agropecuario productivo a una política de manejo del bosque y de establecimiento de plantaciones forestales y agroforestales. La parte institucional se tiene que revisar indiscutiblemente. ¿Cuál va a ser el rol de esa nueva estructura ambiental que hay que crear, que es muy necesaria, que se requiere mucho, y cuál es el rol que se requiere con un Ministerio de Agricultura y Cría que conlleve a una producción sostenible, disminuyendo los procesos erosivos, disminuyendo la tala y la quema, y por supuesto siendo mucho más productivo, con grandes investigaciones, con incorporación de nuevas tecnologías para la producción agrícola, con un pensamiento que yo lo he venido diciendo: disminución de la erosión de los suelos, de la sedimentación en los ríos y disminución de la tala, ir hacia una deforestación cero, al menos equilibrar entre plantaciones forestales, agroforestales y las deforestaciones. Sí, Omar, es evidente. En el programa que hicimos aquí con Aníbal Rosales y Pedro García del Grupo Inoco, nos mostraba una imagen de la situación actual de la cuenca del río Guárico y la devastación brutal que hay de esas cuencas. Es realmente impresionante cómo estamos deteriorando nuestros sistemas edáficos y de suelos y de posibilidades de esas cuencas. Pero nosotros ahora, yo creo que nosotros tenemos que insertarnos en la modernidad del sistema forestal. Este sector, el sector forestal moderno, a nuestro juicio, debe ser entendido como un activo de mitigación climática que genere divisas a través de productos de alto valor agregado y que sea un pilar de la seguridad territorial frente al avance de actividades no reguladas al sur del país, por ejemplo. Nosotros tenemos que meternos en el mundo de la huella de carbono. Reducir esa huella de carbono no solo implica emitir menos gases de efecto invernadero, sino también mejorar la captura de carbono, por ejemplo, mediante reforestación o políticas o prácticas de agricultura como la agricultura regenerativa que mantienen el carbono en el suelo. Es posible, Omar, crear un mercado nacional, bolsa o plataforma local para el intercambio de créditos de carbono y fortalecer los organismos nacionales para acreditar y certificar la captura de carbono en el país. Ese es el norte, hay que ir allí, pero para llegar a esa parte tenemos que hacer plantaciones forestales y agroforestales y el manejo de los recursos forestales naturales. Ahora, esta parte, no hay manera de captar CO2 sino haciendo plantaciones forestales y agroforestales. Eso tenemos que tener claro. Para eso hay que estimularlo por parte del sector agrícola institucional y el sector ambiental institucional. Quiere decir que hay dos ministerios que tienen que ver con esta parte, sin caer a la parte de investigación de ciencia y tecnología, que hay que fortalecer la investigación. Pero las posibilidades que tenemos nosotros para la captura de CO2 con proyectos forestales, la parte silvopastoril, la parte agroforestal del sector agrícola vegetal,
¿no? Hemos hecho en la Academia de Ingeniería y Hábitat una jornada nacional de agroforestería donde el doctor Eduardo Escalante, que es un colega agrónomo experto en agroforestería, él plantea que hasta en los cultivos de arroz hay que hacer grandes hileras de plantaciones forestales para la captura de CO2 para poder llegar a carbón neutral en el sector arrocero. Entonces, esto conlleva que hay políticas que establecer, hay que buscar los mecanismos institucionales que permitan que a nivel internacional Venezuela logre captar financiamiento por la captura de CO2 y, por supuesto, los bonos de carbono. Ahora te digo una cosa, Omar, nosotros tenemos 600.000 hectáreas sembradas en Noverito, por poner un caso, y más las 35 o 50.000 hectáreas que pueda tener el sector privado, que no están certificadas. ¿Por qué nosotros no hemos hecho un esfuerzo en certificar eso? Porque nos daría unos créditos carbono que pudiéramos intercambiar con cualquier país del mundo que tenga déficit y nosotros teníamos picaríamos de exceso y no de defecto. Bueno, fíjate, de los compromisos tú acabas de meter el dedo en la llaga. Lo que fue el bosque más grande que tenía el país, era un ejemplo a nivel internacional, hoy día de ese bosque solamente existe un 25, un 30%. Lo demás fue explotado y no hay reposición de lo explotado, y lo otro es quemado y no hay reposición de las áreas quemadas. ¿Tú me estás diciendo que de las 600.000 hectáreas que teníamos sembradas de pino caribe tenemos aprovechables alrededor de 150? Así mismo es. Eso es una tristeza. ¿Por qué? Porque hay años que no se ha plantado. Y eso es una responsabilidad de la empresa Maderas del Orinoco. ¿Y esas 400.000 hectáreas? Bueno, ahí están. Pero están ahí. Ahora, no son aprovechables. Debemos recordar que esa superficie fueron unos decretos que logró CONARE y Proforca que el IAN le transfiriera esas tierras a la CBG para dedicar las plantaciones forestales, porque el BID exigía la titularidad de la tierra para poder dar el crédito BID-CONARE. Entonces, ahí están las tierras, pero muchas de esas tierras fueron explotadas y no se han recuperado, otras fueron quemadas y tampoco ha habido una reposición de las áreas quemadas. Entonces es muy triste que ese proyecto que llegó al año 2000, cerca de 600.000 hectáreas, hoy día estemos hablando que se ha perdido una extraordinaria posibilidad de un desarrollo industrial, generando fuentes de empleo y generando divisas para la exportación de un sector que a nivel internacional hay una alta demanda de productos forestales. Tú nos decías, Omar, que en tu exposición que alrededor de la plantación de viveros teníamos una incursión o sea, estaban produciendo materiales genéticos que tuvieran algunas condiciones especiales para renovar las plantaciones con materiales, no sé, resistentes a las condiciones de suelo, de humedad, de clima, incluso contra incendio. Hemos avanzado en eso. No, nosotros te decía anteriormente que en investigación nosotros hemos retrocedido, hay un estancamiento. Los investigadores especializados que tenía la universidad y que el sector privado y el mismo público tenía, se fueron del país. Entonces nosotros no tenemos investigación genética para promover y asegurar nuevas plántulas que ahorita no hay. Y hay que hacer grandes plantaciones. ¿Por qué? Porque lo que sí es un hecho es que con plantaciones forestales y agroforestales nosotros estamos cambiando el microclima, lo estamos haciendo favorable. Quiere decir que allí, con la densidad de plantaciones, tenemos una estrategia de que ellas conserven la humedad en el suelo y la humedad por las copas, y hay un ambiente que le favorece ante esos ataques del cambio climático. Pero desarrollar las investigaciones se requieren. Ahí tienen que entrar los institutos de investigación, pero necesitamos que el Estado tenga una política que apoye la investigación. Investigación tiene que verse como una inversión, al igual que tiene que verse como una inversión, un ahorro en vivo, que el sector privado haga plantaciones forestales. Arranquemos con cercas vivas, arranquemos con pequeños bosques. Eso es un ahorro en vivo que va a tener el sector agropecuario y que a los 10 años tiene el ahorro allí. Con toda seguridad ese ahorro va a ser mejor que si tuviera el dinero debajo del colchón o si lo tuviera en un banco.
porque se va a revalorizar mucho más esa biomasa que está allí. Omar, hemos hablado bastante del tema de la producción primaria, pero la política de industrialización, ¿qué se requiere en la política de industrialización para volver a producir tableros, chapas, productos de madera de ingeniería con sello nacional? ¿Es posible que nosotros desarrollemos una política que estimule y fomente la producción de estos materiales? Mira, primero que todo, Germán, tenemos que dar confianza a la inversión. Si no hay confianza a la inversión, hay estancamiento en las iniciativas. El sector privado está esperando que le den confianza. En economía algo muy sencillo: si no hay confianza, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay desarrollo. Y si no hay inversión, no hay ahorro. Necesitamos confianza. La trama legal que tenemos en estos 27 años hay que desmontarla. El país no puede seguir, no habrá desarrollo mientras que tengamos esa espada de Damocles allí, que dificulta que el sector privado entre a invertir en las distintas áreas, no en la parte forestal. Hablemos del desarrollo del medio rural, que son nuestras especialidades. No, si no hay una confianza, si no hay una inversión, si no hay crédito, pues simplemente estamos estancados. Finalmente, Omar, tú has tocado en tus exposiciones que nos has realizado en el día de hoy el tema de la integración de la agricultura, la ganadería con la forestería. A través, digamos que el impulso de sistemas productivos conocidos como agrosilvopastoriles o de agroforestería, que tiene enormes ventajas para la conservación del suelo, la sostenibilidad, además de los beneficios que puede dar desde el punto de vista económico para los productores. Nosotros hemos tratado de impulsar eso a nivel de nuestras asociaciones. Sin embargo es difícil, pero hay que empezar con pequeñas cosas. Tú hablabas del tema de la vergareña. Lamentablemente esa iniciativa de ahí disminuyó, o no sé en qué estado está, pero por lo menos no se siguió impulsando. Pero tú conoces de sistemas agrosilvopastoriles en el país, experiencias que sean un ejemplo a imitar, a desarrollar, a impulsar. Bueno, fíjate, eso es muy importante lo que usted está diciendo, porque para mí es el norte que hay que seguir. Hay que integrar. En Barinas yo conozco un Hato Santana, que por cierto fue creado por un colega agrónomo, no recuerdo ahorita el nombre, trujillano, que se radicó en Barinas, ya en una segunda generación. Ellos vislumbraron que se hicieran plantaciones de cedro y caoba en su finca y que el ganado se beneficiaba con esa sombra. Entonces, por supuesto, ya ellos tienen cedros que han venido aprovechando de 80 centímetros de diámetro. Veamos lo que eso significa. Es un ahorro en vivo que él tenía. Mejora del pasto y mejora la escorrentía y mejora el microclima. ¿Qué hace el ganado en verano o a pleno sol a las 11 a 2 de la tarde? Busca una sombrita, porque de lo contrario está perdiendo peso, está perdiendo calorías. Entonces a eso hay que ir. Por eso es que venimos trabajando en la academia estimulando la parte silvopastoril. Ahí hay un colega agrónomo, Gustavo Noel, que de pronto tú lo conoces, que es un gran impulsador de esta idea, y pensamos que allí, a mediano plazo, estimulando el sector ganadero, vamos a tener captura de CO2, vamos a incrementar la producción ganadera y sus derivados, y a la vez estamos acercándonos a la huella de carbón neutral. Y allí esas plantaciones tienen que estimularse para beneficiarse del crédito de carbón. Ese es un buen ejemplo para llevar a una asamblea de FEDEAGRO. Yo creo que sí. Me comprometo contigo en plantear el tema para la próxima asamblea que vamos a estar realizando en julio de este año, que creo que es bien importante presentar ese tipo de desarrollo al país. Una última, te decía que era la última, pero en el transcurso se me presentó
me estaba rebotando en la cabeza el asunto de nuevas especies de desarrollo, rubros alternativos forestales. Nosotros en la parte, además de pino, tenemos teca, tenemos cedro, madera, tenemos creo que una experiencia importante en melina, ¿no? Melina y eucalipto. Hay algunas especies de eucalipto. Y eucalipto. Sí. Hay nuevas especies que nosotros pudiéramos introducir y desarrollar en el país de materiales. Sí, bueno, veamos, la teca, que es una especie tan valiosa o más valiosa que el cedro y la caoba, en los llanos occidentales hay del orden de 9 millones de hectáreas con potencialidad para hacer plantaciones de teca. En pequeñas unidades de producción, hoy día se exporta pequeñas cantidades de teca, pero se exporta. ¿De dónde viene eso? Eso es una externalidad que dio el manejo forestal de Ticoporo, donde se introdujo la especie teca porque es una especie de rápido crecimiento. La melina también es rápido crecimiento. Los eucaliptos, el sector privado, básicamente, una empresa de Forza y Smurfit Cartón de Venezuela, adelantaron la propagación vegetativa. Entonces, eso es un adelanto tecnológico. Hay algunos que plantean introducción de especies de caoba, que no es solamente la caoba que nosotros tenemos. Eso hay que seguirlo haciendo, hay que seguir investigando. ¿Cuál es la especie que me crece más? ¿Cuál es la especie que tiene mayor valor en el mercado? ¿Y cuál va a ser la especie que no me va a afectar por su invasión? Hay algunos que hablan de la acacia, que crece mucho, pero hay otros que dicen que la acacia es sumamente agresiva en invadir espacios. Entonces yo creo que, y todo esto forma parte de una investigación que hay que impulsar, que hay que fortalecer la investigación en las universidades, pero volvemos a caer a lo mismo, se requiere a las universidades darles crédito, darles financiamiento para que ellos puedan hacer la investigación. Omar, yo te agradezco mucho tu intervención en esta conversación que hemos tenido. Yo creo que ha sido un ilustrativo de toda la situación que aparece este sector, de las posibilidades y potencialidades que tiene, y de describir una ruta, hacer una agenda que nos permita a nosotros retomar aspectos del sector forestal que nos podrían proyectar mucho en el corto y mediano plazo, y que el país requiere una atención especial. Te agradezco mucho tu intervención. Gracias por la invitación.